Sí. ¿Qué es el wokeismo? Mira, sobre ese concepto que no todo el mundo lo tiene claro. ¿A qué se refieren el presidente y vos cuando hablan de la cultura woke? Mira, no lo tienen claro por un motivo bastante razonable, y es que es un término muy nuevo en el lenguaje político y que encima tiene raíces anglosajonas. Es decir, es una referencia a wake up, al levantarse, los que se despiertan. El woke sería la persona que se despierta, que se ha despertado y ahora sí puede advertir las verdaderas contradicciones políticas en el seno de la sociedad civil. ¿Qué significa esto? Significa que estamos frente a una ideología que multiplica lo que se conoce como dialéctica opresor-oprimido. La dialéctica opresor-oprimido es un modelo político muy básico que plantea que la sociedad se puede dividir en dos. De un lado están los que oprimen y de otro lado están los que son oprimidos. El wokeismo derrama, viraliza ese modelo en todos los ámbitos sociales, en todo tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, hombres y mujeres. Sí. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, el sistema de opresión se llama patriarcado y la militancia se llama feminismo. Por ejemplo, orientación sexual. El heterosexual es el opresor, el homosexual es el oprimido, la militancia se llama movimiento LGBT y el sistema de opresión se llama heteronormatividad. Por ejemplo, identidad de género. Sí. Seguimos porque vas a ver que hay muchos. El transgénero es el oprimido, el cisgénero es el opresor, la cisnormatividad es el sistema de opresión. Blancos y negros. Eso, tío, racismo. Los colores. Los colores, blancos y negros. Racismo versus supuesto supremacismo blanco. Por otro lado, etnias. Los indígenas son oprimidos por aquellos que tienen raíces europeas en un sistema llamado neocolonialismo. O, por ejemplo, incluso en Estados Unidos está muy fuerte el tema del peso corporal. Allí hay universidades que están impulsando la cultura woke que ya tienen departamentos de fat studies, o sea, de estudios de la gordura, donde plantean la división de la sociedad entre flacos y gordos, y el gordo estaría oprimido por el flaco a través de algo llamado gordofobia. Y si eso lo aplicamos incluso en la relación del ser humano como especie con la madre naturaleza o con la Pachamama o con el medio ambiente, como vos le quieras llamar, estamos también tensionando una relación opresor-oprimido a través del ambientalismo radical, donde el hombre aparece como una suerte de explotador del medio natural. Eso se llama wokeismo, es una colección de micromilitancias políticas que tienen una particularidad, y es que insertan el conflicto político en el seno de la sociedad civil. ¿Quién va a salvar a las minorías? ¿Quién va a salvar a los oprimidos? Los políticos, el Estado. Ahí viene el asunto, la genialidad del discurso de Javier Milei. Es decir, oigan, el wokeismo en realidad es una coartada de la casta política para que las minorías reclamen la salvación al Estado. En lugar de pedir, por ejemplo, igualdad ante la ley, lo que piden son privilegios disfrazados de nuevos derechos que el Estado debe conceder a expensas de las mayorías. Las personas woke son personas hipócritas que se creen moralmente superiores y quieren imponer sus ideas progresistas sobre el resto. El diccionario Merriam-Webster define woke con desaprobación, de hecho, refiriéndose a alguien políticamente liberal en asuntos de justicia racial y social y que expresa sus opiniones políticas de una manera irrazonable o extrema. Los críticos de la cultura woke cuestionan sobre todo los métodos coercitivos que utilizan algunos de estos policías del lenguaje contra quienes dicen cosas o cometen actos que ellos perciben como misóginos y demás. En resumen, el wokeismo se puede caracterizar como un movimiento activista que busca que distintos grupos que ellos determinan que fueron oprimidos a lo largo de la historia puedan entonces ubicarse por encima de los grupos sociales que los oprimieron. Es decir, es una especie de inverso ahora, porque si supuestamente los blancos oprimieron a los negros, entonces ahora lo que debe ocurrir es lo contrario. De hecho, yo recuerdo haber visto en los medios de comunicación diciendo que si Black Lives Matter iba y destruía una sociedad, una ciudad entera, eso no era un crimen, porque simplemente estaban entonces dando vuelta a la balanza de la situación. Algunas de las manifestaciones más conocidas de este movimiento woke son Black Lives Matter, Me Too,
Fridays for Future, que es un movimiento internacional de activismo climático de la mano de personajes como Greta Thunberg y que invita a que los estudiantes no vayan a la escuela los viernes. De ahí el título del movimiento como Viernes por un Futuro, como si no ir los viernes a la escuela de repente nos va a asegurar un futuro al planeta. De repente se solucionan los problemas climáticos y del medio ambiente. Algunos de los cambios sociales y políticos que ha logrado es la inclusión forzada de personas diversas para entonces poder ocupar puestos de trabajo en empresas, en medios de comunicación, en programas y productos culturales, en partidos políticos e incluso en instituciones estatales. Algunos ejemplos de esta locura de inclusión forzada es no tener en cuenta, por ejemplo, para contratar a alguien, su talento, su conocimiento, su experiencia. Simplemente se tiene que autopercibir de una manera determinada y llega a casos extremos como por ejemplo acaba de ocurrir en México, donde más de 14 hombres se autopercibieron como mujeres simplemente para poder ganar una alcaldía en las elecciones generales del país en el 2024. El movimiento woke también es conocido por ser extremadamente sensible a las opiniones diferentes, polarizante, hipócrita y silenciador del pensamiento disidente. En particular, ha generado mucho malestar el uso de un método conocido como la cancelación, que es una especie de boicot social y profesional que suele realizarse a través de las redes sociales, por medio de empresas, en universidades, contra individuos que actuaron o dijeron algo que para estos activistas woke es intolerable y por lo tanto esa persona se la debe cancelar. Es decir, estamos hablando de la corrección política llevada al extremo de que se debe castigar al que no piensa como la ideología woke nos manda. ¿Por qué? Porque en definitiva entonces aquí lo que tenemos es una coerción total de cómo una persona se puede expresar, hay un atentado total a la libertad de expresión y penaliza a personas por sus ideas, como es el caso, por ejemplo, del youtuber Emmanuel Danan, que fue condenado por la justicia de la ciudad de Buenos Aires por discriminación y recibió una multa de 300.000 pesos por afirmar que una mujer trans en realidad un hombre biológico. O el caso de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que podría ir a la cárcel en su país de Escocia por afirmar algo similar a Danan e ir en contra de las leyes de odio que se han aprobado en ese país. Para entender el fundamento ideológico del wokismo tenemos que entender la teoría de la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto que fue desarrollado por una académica de la Universidad de Columbia, Kimberly Crenshaw, en el año 1989 y publicó un artículo en relación a la intersección entre la raza y el sexo y una crítica feminista negra, decía ella, a la doctrina de la antidiscriminación, a la teoría feminista y a las políticas antirracistas. Y esta teoría de la interseccionalidad se centra en cómo diferentes formas de discriminación y de opresión se van interrelacionando en nuestra sociedad y afectan a las personas de manera simultánea y acumulativa. Es como, por ejemplo, si yo me paro en un cruce de calles y me paro al medio, a mí me pueden chocar desde 4 direcciones diferentes, ¿entiende? Entonces lo mismo pasa con, dice ella, con los sistemas de opresión y de racismo y de discriminación. A una persona no solamente la pueden chocar por aquí por ser negra, sino que la pueden chocar por aquí por ser lesbiana y por este lado por ser refugiada y por este lado, otro lado por ser mujer trans, por ejemplo. Entonces, la interseccionalidad, según este concepto de Crenshaw, analiza cómo las distintas identidades sociales, como puede ser la raza, el género, la orientación sexual, la clase, la discapacidad y otras cuestiones, se entrecruzan y crean modos complejos de discriminación y privilegio. Entonces, aquí viene la gran pregunta, tal vez que se están haciendo ustedes. Eso significa que si yo soy un negro, trans, refugiado, lesbiano, por lo tanto voy a ser mucho más oprimido que una persona que es meramente negra, por ejemplo, según esta concepción de injusticia sistémica, ¿no? Y entonces, aquí viene la cuestión. Comenzamos a competir para ver quién es el más oprimido de nuestra sociedad. Y entonces todas las relaciones sociales humanas se convierten en relaciones de poder. Si la mujer entonces es víctima del hombre, va a ser más víctima si esa mujer es negra,
si el blanco es víctima, si el negro, perdón, es víctima del blanco, ese negro va a ser más víctima todavía si es trans. El homosexual es víctima del heterosexual, pero si ese homosexual por encima de eso es indígena, va a ser más víctima todavía, y así podemos ir extendiendo todas estas categorías de opresión hasta el infinito. Una persona puede ser más oprimida a medida que va juntando más características de estos grupos sociales victimizados. El término woke se convirtió en sinónimo de políticas de izquierda que abogan por el feminismo, el movimiento LGBT, el uso de pronombres de género neutro o el uso de decenas de pronombres como pasa en Canadá, el multiculturalismo, el activismo ecológico y el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Por otro lado, las personas que se oponen a la cultura woke consideran que estas políticas representan no solo una amenaza a los valores de la familia, por ejemplo, sino incluso a la misma democracia que se quiere reemplazar por medio de una tiranía woke que silencia el pensamiento disidente. Con lo que te fui explicando, ya llegamos al punto de poder decir que el wokismo es un paradigma moral que establece quién tiene conciencia social y quién es un egoísta, un opresor o un racista. La ideología woke plantea que hay toda una estructura de injusticia por cuestiones de género, de orientación sexual, de estatus migratorios que afecta a las clases de personas ya no basadas entonces en clases sociales económicas como era en la doctrina marxista, sino en una nueva distinción de clases por género, por orientación sexual, por raza. Los proponentes de la teoría de la interseccionalidad abrazaron también la llamada política de la identidad, que hace referencia a estas identidades particulares como algo que define al ser humano, porque supuestamente el sistema de derechos humanos universales o la Carta de Derechos Humanos Universales del año 1948 dejaba intactas a todas estas estructuras de injusticia social. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Un nuevo sistema de derechos humanos basados en un sistema entonces que visibilice la identidad de género, la orientación sexual y la raza. Y ahí vas a entender entonces por qué ellos quieren dentro de las Naciones Unidas y las Cortes Internacionales de Derechos Humanos cambiar totalmente el sistema, abolir todo lo que entendíamos como derechos humanos y los grandes documentos internacionales que protegen los verdaderos derechos humanos y reemplazarlos por esta nueva clase de derechos. La gran paradoja es que, aunque esta ideología de la identidad supuestamente lucha con todo un sistema contra un sistema de injusticia sistémica, esta misma ideología es de hecho el sistema actual que nos gobierna y controla en absolutamente todo lo que hacemos. Es decir, ellos se han convertido en el sistema. La ideología woke dice luchar contra el sistema, pero en realidad la ideología woke es el sistema mismo. Y en cuanto tal, el sistema woke se convierte en una estructura de injusticia y discriminación porque el criterio para emplear a alguien ya no es el conocimiento o el talento o la experiencia, sino la mera diversidad sexual o de género. En este nuevo sistema establecido por el wokismo hay ventajas para quienes adhieren a su ideología y desventajas y penalizaciones para las personas o las compañías, las empresas que no comparten esta ideología, como en todo sistema totalitario de izquierda. Hay criterios, de hecho, para ganar puntos en el año 2024 según la Human Rights Campaign, que se impone para las empresas, y dependiendo de los puntos, compañías muy grandes de inversión como BlackRock o Vanguard van a invertir o no en esa compañía si siguen o no siguen el modelo woke impuesto por estas campañas de derechos humanos que tiene sede en Washington.